El grupo está conformado por Carlos González, Bonilla Anderson, y le vamos a explicar sobre la subcapitalización o capitalización delgada. En este caso tendremos que empezar hablando sobre los precios de transferencia. Sí, no toca nada. Sobre los precios de transferencia. Los precios de transferencia serían el intercambio de bienes y servicios entre dos empresas. Este intercambio puede variar dependiendo de las relaciones de propiedad que tengan entre cada una. Y de esta manera, las compras y ventas que realicen las distintas empresas serán más altas o serán menores dependiendo de la localidad comercial donde se encuentre. La subcapitalización o capitalización delgada es entendida para evitar los abusos de doble imposición, fiscal, y que las utilidades grabadas son nulas o bajas en algunos estados o en algunos países. Para el caso de Venezuela, Deloitte justifica que los intereses pagados deberían de ser menores, ya que algunas empresas utilizan el préstamo de cierta forma para que el pago de interés sea menor. ¿Cómo se explica esto? Que mediante la inversión en el patrimonio, los intereses serían más elevados, y por eso se crea esta forma. Origen de la regla de capitalización delgada. Es prácticamente lo que acabo de explicar, pero en un principio se empieza a crear prácticamente se empieza a crear por lo que acabo de explicar ahorita de las tasas de intereses bajas. Mediante la inversión los intereses son más altos al momento del pago. Mediante los préstamos los intereses son más bajos. Por eso se trata de crear una regla sobre la regla. ¿Cómo se explica esto? Ya que se considera como intereses patrimoniales en exceso. Los intereses patrimoniales en exceso es cuando se piden demasiados préstamos y entonces los intereses son demasiado nulos. Entonces los estados no recaudan lo suficiente en cuanto a tasa de interés en cada país. Venezuela se considera como uno de los países más estrictos en cuanto a este tema, ya que Argentina, Brasil, Chile tienen 3% en cuanto a la deuda, es decir, tienen 3 puntos de deuda en cuanto a la deuda del patrimonio. Venezuela está equilibrada y tiene 1 y 1 en cuanto a este caso se refiere. Cuando un contribuyente contrae una deuda con una parte vinculada, al menos que esta se pague en condiciones de mercado, esta se va a tomar como patrimonio neto, o sea, van a recibir el tratamiento de patrimonio neto, aunque el monto total de la deuda del contribuyente no supere el mismo patrimonio. Para determinar si una deuda se contrajo o se pactó en condiciones de mercado, hay que saber primero el nivel de endeudamiento. Segundo, que si una parte independiente pudo hacer el préstamo. Para saber si una parte independiente pudo hacer el préstamo hay que conocer la deuda, la tasa de interés y las condiciones del mismo préstamo que lo haya podido hacer una parte independiente. En el artículo 118 de la Ley de Impuestos sobre la Renta es donde nos tipifica en sí como tanto la subcapitalización, capitalización delgada. Para facilitar todo esto, nosotros colocamos una fórmula, la extraímos directamente de la ley, todo esto para facilitar el cálculo del nivel de endeudamiento en relación con el patrimonio neto del contribuyente. Para empezar, tenemos que pasar por la determinación del saldo promedio del patrimonio neto del contribuyente, que lo llamaremos SPAPN. Es simplemente la suma del patrimonio neto del contribuyente en el inicio del ejercicio, más el patrimonio neto del contribuyente al final del ejercicio, entre otros. A esto no se le tiene que
que colocar ni el ajuste por inflación, ni se tiene que tomar en cuenta las ganancias y pérdidas. Luego nos vamos a la determinación del saldo promedio anual de las deudas. Esto puede aplicar tanto para empresas vinculadas como con empresas independientes, que simplemente la suma de los saldos del último día de cada uno de los meses del ejercicio entre los números de meses del ejercicio. Por ejemplo, si son 12 meses, cada saldo al final de cada mes del ejercicio, entre 12 meses, esto no se le va a colocar, o no se toma en cuenta en los últimos días de cada mes los intereses que esto hayan pagado. El cálculo del monto de intereses deducibles. El saldo promedio anual de las deudas del contribuyente con las partes independientes debe restarse el saldo promedio del patrimonio anual, como ya lo vimos anteriormente. Igual esto ya después le voy a explicar en un cuadro. Ese resultado, si es positivo, se dividirá entre el saldo anual de las deudas del contribuyente contraída directa o indirectamente con su parte vinculada. Si el cociente de esa división es igual o mayor que 1, se podrá deducir el monto total de los intereses pagados, pero si es menor que 1, solo se deduce el monto que resulta de multiplicar el cociente por el monto total del interés pagado. Lo anterior dicho, aquí lo podemos ver, que es la suma del saldo promedio anual del patrimonio del contribuyente, que es la renta, disculpe, menos el saldo promedio anual neto del contribuyente. ¿Y el otro? Menos deducible. ¿De la transacción? no. ¿Cuál fue el anterior? Esta. Ahí, de cada uno de los meses. Ah, exactamente. No. No, la otra, lo siguiente, están haciendo. Pásale, pásale. No, pues ya. El saldo, el saldo promedio anual del patrimonio neto. Si es negativo, los intereses pagados, aparte vinculadas, no son deducibles. Si es positivo, entonces la proporción, o sea, se puede decir en una proporción que se va a tomar así, que va a ser el resultado de esta resta entre el saldo anual de las deudas del contribuyente con parte vinculada. Eso lo voy a ver más adelante, que eso son montos que nos dice el contribuyente ya como tal. Si es mayor que 1, los intereses pagados son deducibles. Si es menor que 1, los intereses deducibles serán igual al monto de los intereses pagados con su parte vinculada. Esto también es otro factor que nos arroja el contribuyente así como tal. Aquí podemos ver, en el escenario 1, es notable el patrimonio neto, la deuda con terceros, la deuda con parte vinculada y los intereses pagados con su parte vinculada. ¿Qué se va a hacer? El resultado va a ser 400 menos 300 nos va a dar 100. Este 100 lo vamos a dividir, como aquí podemos ver que es cociente, el resultado lo vamos a dividir entre 300, nos va a dar 1. Nos va a dar 1. Los intereses deducibles, si como es menor que 1, esto se va a multiplicar por el... se va a dividir por los intereses pagados por parte, se va a multiplicar por los intereses pagados por parte vinculada. Sería 1 por 20, que nos va a dar 20. Ese fue el único ejemplo que encontré en todo el internet. No encontré ejemplos sobre Venezuela, encontré uno sobre México, como ya yo lo había explicado, pero tampoco nos decía nada explícito como tal. Ahí están, son 3 escenarios que nos dieron. Si quiero le explico los 3 o nunca lo necesito. Sobre su capitalización del gas no encontramos absolutamente así nada de Venezuela, es de ejemplo.